Bien, pasaron 13 minutos de las 9 de la mañana, estamos en comunicación telefónica con José Luis Espert. José Luis es uno de los economistas que con más lucidez y agudeza ha señalado algunos de los problemas que tiene la economía. Hola, buen día, ¿cómo estás, José Luis? Gerardo. Hola, Gerardo, buen día. Bien, estábamos hablando, haciendo un ensayo de lo que ya algunos empiezan a llamar las bombas, ¿no?, que quedan ahí preparadas para estallar en el próximo gobierno, en las próximas gestiones, porque claro, uno dice, bueno, el otro día escuchaba, alguien dice, bueno, el gobierno arregló el tema de YPF Repsol, ¿no? Pero en realidad lo arregló dándole un bono que va a haber que pagarlo en algún momento. Y así los holdouts, y así el tema del tipo de cambio, y así los subsidios, y así la inflación. Son varios frentes que le van a quedar al que venga, ¿no? Sí, mira, para contextuar lo que ocurre, esto que hereda el nuevo gobierno, que asume el 10 de diciembre, no es muy diferente a lo que heredó Duhalde / Kirchner después del desastre 2001-2002, no es demasiado diferente al desastre que heredó Menem de Alfonsín en el 89, a su vez ese desastre no es muy diferente al desastre que heredó Lorenzo Sigó después del fracaso de la tablita Martínez Dios, y el fracaso y lo que heredó Sigó no es demasiado diferente a lo que heredó Celestino Rodrigo allá a mediados de los 70 del plan de inflación cero de Heller. O sea, esto de planes económicos que fracasan y que necesitan ajustes, que si no se hacen bien o a tiempo terminan en crisis, es algo que se ha repetido esta vez por quinta vez en medio siglo, lo cual te da un ajustazo o una crisis, y el ajuste no se hace bien o no se hace a tiempo, cada 10 años. O sea, Argentina, en el último medio siglo, para contextuar lo que ocurrió y lo que se viene con el nuevo gobierno, no es diferente a lo que viene ocurriendo de manera casi sistemática en el último medio siglo, lo cual está demostrando que el modelo populista que Argentina abraza a principios del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, pero que definitivamente se transforma en casi biológico a partir del fin de la Segunda Guerra, del peronismo para acá, está entrando en crisis ya severas, porque te repito, gran parte del fracaso económico argentino del último siglo, del último medio siglo en particular, es que cada 10 años en promedio va a tener una crisis, porque los planes económicos requieren de ajustes que no se hacen o se hacen mal, porque inevitablemente el modelo populista requiere, y sé bien lo que estoy diciendo, requiere de ajustes como mínimo cada 10 años en promedio, pero como el populismo niega el ajuste porque permanentemente promete el cielo, entonces a veces el ajuste termina en crisis. Y esta vez no va a ser la excepción. Esta vez, otra vez, por quinta vez en medio siglo, va a haber un gobierno que va a tener que, por las buenas o por las malas, devaluar, ajustar el fisco y solucionar el problema externo que tenemos, que es muy grave, digamos, ¿no? Tenemos defaulteado los contratos de deuda, los juicios en el CIADI no se han pagado todos, no estamos cumpliendo con los fallos de la OMC que Argentina tiene en contra. Así que bueno, te diría, para contextuar, ¿no?, esto no es diferente a lo que ha pasado en el último medio siglo, donde cada 10 años hemos tenido un ajuste que terminó en crisis como consecuencia de que el ajuste o se hizo mal o a destiempo. Así que esta vez no es diferente, te diría, Gerardo. ¿Y la devaluación ha sido en Argentina un instrumento a veces para bajar el gasto público y para bajar los sueldos, ¿no? Sí, claro. Digamos, lo que ha ocurrido en la última década, como ocurrió en los 4 planes anteriores, insisto, este es el quinto que termina mal, porque inevitablemente el populismo en su víscera requiere de estos ajustes, siempre ha sido gastar muy por encima de lo que da las posibilidades de Argentina. Esto incluye al sector público y al sector privado. Ergo, vos vas a hacer un ajuste del gasto público en términos reales y va a haber un ajuste hacia abajo y caída de los salarios reales, porque claramente los salarios reales, el gasto público y muchos ingresos reales han estado por encima de lo que Argentina como país puede pagar. A ver, corregime si me equivoco, Argentina tiene el nivel de gasto público más alto que de su historia. Por lo menos desde Argentina hoy tiene el gasto público en términos del producto más alto de su historia, claramente también lo tiene en dólares, el nivel más alto de su historia,
y tiene de los gastos públicos más altos que hay en el mundo también. Ni hablar tiene de las presiones impositivas sobre el que está en blanco, obviamente, más altas del mundo. El que está en blanco en Argentina, prácticamente el 60% de su ingreso lo destina a pagar impuestos, con lo cual ya te diría, es más alto que cualquiera de los escandinavos que están cerca del 55%. Esto obviando y olvidándome de la calidad del gasto, digamos. Acá es robo prácticamente. Claro, pero a eso voy, ¿no? Porque también nosotros seguimos aquí en Fundación Libertad los números, y la provincia de Santa Fe tiene el gasto más alto de su historia, y la ciudad de Rosario tiene el gasto más alto de su historia, y así debe ser en la mayoría de provincias y ciudades de la Argentina, ¿no? Pero uno ve que, uno dice, bueno, tenemos el gasto público más alto de la historia porque este modelo kirchnerista quiere un Estado muy grande, muy presente, pero uno ve que hay cantidad de gente que tiene que recurrir a la seguridad privada, que hay cantidad de gente que tiene que recurrir a la educación privada, que hay cantidad de gente que tiene que recurrir a la salud privada. Quiero decir, no es como el modelo escandinavo, digamos, que tenemos un Estado que lleva la mitad del Producto Bruto argentino, pero que te da una serie de soluciones, ¿no? Acá la verdad que las soluciones son, para decirlo suavemente, imperfectas. Bueno, es que el Estado del modelo populista es un Estado clientelista, que eso es lo que propone. El Estado del modelo populista de ninguna manera es un Estado que tiene la obsesión, como en la Europa civilizada que vos hablás, de devolverle los impuestos a la gente bajo la forma de bienes públicos. El Estado, en el populismo, es un Estado que usa los impuestos para transformar a los ciudadanos en clientes, ¿no? En gente que está abducida de cualquier autonomía para pensar y desarrollarse, sino que le debe a todo el Estado. Y yo diría, eso como concepto genérico, el Estado populista es la negación del Estado de los países civilizados, donde los impuestos vuelven a la gente bajo la forma de bienes públicos. El Estado populista es el Estado que transforma a la gente en clientes. Y yo le agregaría, en la última década, el Estado populista además ha ingresado ya en el terreno de la droga, digamos, ¿no? Cada vez hay más sospechas de que funcionarios, la policía, punteros, etcétera, están detrás del ingreso masivo y comercialización de droga en Argentina. Yo creo que también esta es una secuencia del Estado populista, pero no hay que sorprenderse, digamos, el Estado del populismo es un Estado que no usa los impuestos para devolverlos a la gente bajo la forma de bienes públicos como salud, educación, justicia y seguridad, sino es el Estado clientelista. Sí, adicionalmente una novedad que me marcaba un amigo empresario hace unos días, decía, este gobierno ve al sector privado, al mundo empresario como concesionario del Estado, es decir, el gobierno cree que cada actividad económica, cada sector empresario, cada empresa incluso es como una concesión del Estado, digamos, ¿no? Claro, es un poco una otra manera de poner lo mismo que yo te decía antes, que es el Estado populista considera a todos como clientes, ¿no? Y fíjate que eso ha ocurrido mucho en la última década. El Estado se ha encargado de fundir sectores y luego transformarlos en clientes a través de los subsidios. El más reciente es el caso del tabaco. Sí, pero ha habido muchísimos sectores que han terminado siendo subsidiados. Ha ocurrido con parte de la ganadería, con los frigoríficos, con los molinos. Con los energéticos también, con ¿no? Bueno, con la energía ni hablar, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. Es que esa es la estrategia, es transformar a todo el mundo en cliente. Una vez que te transformaron en cliente, sonaste, no podés abrir la boca, digamos, ¿no? Si te transformaron en cliente y sin esa ayuda, sin el subsidio te fundís, es la mejor manera de cooptarte. Fíjate entonces que el Estado populista transforma en cliente directo a la persona que no tiene los suficientes recursos, y al que lo tiene como un empresario importante lo funde primero y después lo transforma en cliente. Sí, sí, sí. José Luis, te agradecemos mucho este contacto, ha sido muy gentil, que tengas buen fin de semana. Un abrazo grande, igual para ustedes, chao. La realidad política, económica y social analizada en profundidad, a fondo. Un programa de Fundación Libertad.